noche. Te damos gracias por este precioso sábado. Ya te alabamos. En esta hora, sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujeto a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, y que la gloria y la honra absolutamente son para usted. Y también los pastores reciban esta palabra para que ellos también sigan restaurando su iglesia y reuniendo todas las cosas en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estoy preguntándole al Señor Jesucristo qué es lo que Él quiere hablar, y el Señor dice: triste estoy porque muchas iglesias se están doblando cada año al Tamuz babilónico, ¿sí? Triste estoy porque más iglesias se están doblando cada año al Tamuz babilónico, ¿sí? Entonces el Señor se entristece que la iglesia, en lugar de apartarse del mundo, de las fiestas paganas, pues, y más cuando es el tiempo que estamos viviendo, se aproxima la venida del Señor, es cuando más deben de estar permaneciendo en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que vamos a ver, está escrito en Apocalipsis 18:4, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18:4, capítulo 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si te das cuenta, nos está hablando el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nos está hablando del capítulo 8 de la caída de Babilonia. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos apartemos de las religiones, del paganismo y todo lo que implica fiestas paganas, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice Jeremías 51, versículo 45. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 51, ¿sí? Jeremías capítulo 51, ¿sí? Jeremías capítulo 51, versículo 45. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 51, versículo 45. Dice la palabra del Señor Jesucristo: salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, ¿sí? Entonces nos está hablando juicios de Jehová contra Babilonia, ¿sí? Entonces, como estos dos versículos nos habla el Señor de salir, cuando dice el Señor salir de Babilonia, pueblo mío, se refiere a que tú ya no debes estar mirando a Babilonia, tú ya no debes estar participando con el Tamuz babilónico. ¿Qué es el Tamuz babilónico? Es la fiesta pagana de la natividad que se festeja en el mundo. Muchas iglesias, entre comillas, cristianas, cada año se están doblegando al Tamuz babilónico que festeja el mundo. Según ellos, el nacimiento de Jesús, cuando el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre, y entonces ponen su árbol de Navidad, ponen sus esferas, ponen sus regalos, sus cartas, y eso es, abrazan su muñeco de yeso, se lo pasean, es de yeso, y es de barro, y si tú lo tiran, lo quiebran, porque realmente pues es una actividad Navidad pagana, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que la iglesia del Señor, Dios nos llamó a restaurar la iglesia, su diseño original. Si la Biblia encontramos que dice pon un árbol de Navidad, pues lo haces, pero la Biblia no habla de que pongas un árbol de Navidad, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a entender un poco qué es el Tamuz babilónico, ¿verdad? Vamos a ver en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículo de 2 al 5. Vamos a ver ahí en Jeremías, lo mismo en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo de 2 al 5, ¿sí? Jeremías capítulo 10, versículo del 2 al 5, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí?
en Jeremías capítulo 10, versículo del 2 al 5. Amén. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, otra de manos de artífice con buril, ¿sí? Y luego dice en el 4, con plata y oro lo adornan, con ciabos y martillo lo afirman para que no se mueva. En el 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, ¿verdad? Nos está hablando en Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5, de los falsos dioses y del Dios verdadero, ¿sí? Ahora vamos a ver en Deuteronomio capítulo 12, ¿sí? Deuteronomio capítulo 12, el libro de Deuteronomio capítulo 12, ¿sí? Deuteronomio capítulo 12, versículos del 30 y 31, ¿sí? Deuteronomio capítulo 12, versículo 30 y 31. Dice la palabra del Señor Jesucristo: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que seáis destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. En el 31, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, ¿sí? Estamos viendo de advertencias contra la idolatría, ¿sí? Y vamos a ver en San Marcos capítulo 7, versículo del 6 al 9. San Marcos, el libro de San Marcos, ¿sí? El libro de San Marcos, ¿sí? San Marcos capítulo 7, ¿sí? Versículo del 6 al 9. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, ¿sí? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición, ¿sí? Y vemos ahí los que contamina al hombre, ¿sí? Y vamos a ver en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿sí? Que sabemos que está bien claro ahí, San Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? San Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es la pregunta, ¿sí? Entonces, el árbol artificial que se pone en este 25 de diciembre, que festeja el mundo, el paganismo, la Iglesia Católica y todas las religiones, ellas pues naturalmente lo hacen porque no conocen al Dios verdadero, y ese árbol lo idolatran, ese árbol contamina a los que son cristianos y lo hacen, pero más que contaminar, es algo que el Señor aborrece, porque se está adorando a un Dios pagano, se está a un niño Dios que le llaman ellos de barro, pero no solamente, sino al árbol. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a entrar en preámbulo. Declina vertiginosamente el año 2003, todo el comercio se ha convertido con ropas de galas navideñas. No hay rincón de los medios de comunicación en el mundo que no urjan a las multitudes a hacer compras compulsivas en honor de la fiesta de la Navidad pagana. Muchos grupos de buena voluntad están ocupados en la preparación de una cena navideña para los pobres, como si los pobres pudieran vivir bien con una cena al año. Que cenen bien en esa Navidad
aunque las siguientes 364 noches del año se duerman con el estómago vacío. Pronto aparecen arbolitos de Navidad con esferas de colores y focos intermitentes, lo mismo que en las parroquias católicas, como en cantinas, prostíbulos, templos evangélicos, casas y edificios públicos. Todo el mundo está celebrando, según ellos, el nacimiento del Salvador. Por muchas generaciones, nuestros padres y líderes religiosos nos han dicho que la Navidad es la fiesta más grande de la cristiandad en el mundo. No celebrar la Navidad equivale a no ser cristiano. Son los enemigos de Cristo, ignoran la celebración verdadera navideña. Pensemos por un instante, ¿qué tan cristianos fueron los apóstoles Santiago, Pablo, Juan y Pedro si jamás observaron la fiesta Navidad? Concluiremos que quienes celebran la Navidad pagana ahora son cristianos porque se han caído en las falsas enseñanzas y se han mezclado a este tiempo de poner ese árbol de Navidad. Y la pregunta es, si la Navidad trae riqueza espiritual, entonces todas las iglesias cristianas en los primeros 4 siglos del cristianismo fueron espiritualmente más pobres que las grandes multitudes que hacen una fiesta navideña ahora, al no celebrar la misma en aquel entonces. Por lo tanto, debemos compartir contigo que habiendo analizado cómo se desarrollan estos árboles de Navidad, vemos que ahorita hay mucha venta de árboles y adornos navideños, ¿sí? Porque muchos piensan que nació Jesús el 25. Si la Navidad es una fiesta cristiana, ¿por qué el Nuevo Testamento no establece la celebración de dicha fiesta? ¿Por qué no lo habla? ¿Por qué cuando Dios estableció la fiesta de la Pascua a los judíos les dijo que deberían celebrarla el 14 de Nisan y que el Pentecostés debería celebrarlo 50 años días después de la Pascua? ¿Por qué la Biblia no habla de una celebración especial para Jesucristo el 24 de diciembre? ¿Dios omitió semejante fecha o es una fecha intrusa del paganismo? Si Jesucristo no hubiera nacido, habría una fiesta. Si Jesucristo no hubiera nacido, la pregunta, ¿habría una fiesta navideña ahora? Sí, claro que sí, porque esta fecha del 24 de diciembre ya la celebran todos los pueblos paganos del mundo, muchos siglos antes de que Jesucristo naciera. Entonces, aunque Él no hubiera nacido, la fiesta se celebraría de todas formas. Entonces, ¿qué tan cristiana es la fiesta de Navidad pagana? En estos tiempos, aún los medios seculares de comunicación masiva difunden la gran verdad. La Navidad en una fiesta de origen pagano babilónico, fiesta pagana a la cual los líderes apóstatas del cristianismo en el siglo IV le dieron carta de naturalización en el cristianismo. Razonaron como no podemos impedir que la muchedumbre deje de celebrar Navidad del dios Tamuz, entonces continuaremos celebrándola. Solamente digamos que ahora ya no celebraremos en esta fecha el nacimiento del Tamuz babilónico, sino el nacimiento de Jesús, y que hemos resuelto un gran dilema. La pregunta es, ¿pero es esta celebración algo agradable al Señor Jesucristo? ¿O se trata de un elemento más del paganismo que ahora en la restauración de la iglesia debe terminar al cesto de la basura? O el mejor de los casos, en el olvido. Al término de estar analizando por la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que el 25 de diciembre se debe de poner un árbol de Navidad, se debe de festejar con árboles, con esferas, con regalos, poniéndose el gorro del Papá Noel. Como ustedes ven, tiene origen de Europa, en Noruega, el árbol de Navidad en Alemania, y así se ha venido haciendo esa fiesta que no tiene nada de cristiana, pero muchos cristianos, entre comillas, han caído doblegándose a esta fiesta pagana, y entonces se han mezclado. Por eso el Señor habla de la mezcla religiosa. ¿Qué es una mezcla religiosa? Funciona como una astucia demoníaca. Jamás los apóstatas han exigido abandonar el cristianismo, sino más bien han conseguido que el cristianismo sea mezclado con las prácticas religiosas del paganismo, y esta mezcla es un misterio espiritual, ya que millones de cristianos aceptan dicha mezcla, pero no la ven, no la disciernen. A muchos cristianos les acontece lo que al pueblo de Israel hacía. Vamos a tocar eso porque el Señor quiere seguir hablando en Éxodo 32, en Éxodo 32, el libro de Éxodo, capítulo 32, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Éxodo 32, versículo 4 y 5.
dice la palabra de Dios, ¿sí? Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel, desde ese tiempo que estaba siendo libertado por Moisés, llevaba a dos dioses: adoraba al Dios vivo y adoraba al becerro de oro, que cuando no estaba Moisés, estaba Aarón, ellos adoraban a eso. Entonces, el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestra alma, él ha inventado ese árbol de Navidad, él ha inventado esas esferas, él ha inventado esos foquitos, esas luces, y sobre todo ese muñeco de yeso niño, que entre comillas le dicen niño Dios, pero realmente es ahí no está Dios, porque Dios no es de barro, ni de muertos, sino que Dios es vivo, de vivos, ¿sí? Entonces, para empezar, debemos de entender que Dios quiere que su iglesia salga de Babilonia y que no se mezcle, que sea apartada para Dios. ¿Cuántas iglesias tú ves cristianas que hacen su árbol de Navidad, lo meten ahí dentro de la iglesia? No solamente el árbol, sino que en sus casas de esos cristianos, entre comillas, falsos, que se les ha enseñado una doctrina falsa, y por lo tanto son cristianos falsos y que pareciera que son hijos de Dios, pero viven igual que el mundo. Y Satanás, en la Biblia, en los siervos de Satanás, en la Biblia de Satanás, habla que su estrategia de Satanás es meter a todo el mundo, y dentro de ello a los cristianos, por lo menos una vez en sus fiestas paganas, que es el Halloween, el Día de Muertos y el árbol de Navidad, que pareciera que no tiene nada de malo, pero a Dios, como vieron, el Dios sí está entristecido, porque cada año muchas iglesias, en lugar de salir de ahí, se están metiendo a Babilonia, se están mezclando. Entonces, realmente yo digo que esa gente, en primer lugar, no han llegado a una iglesia verdadera que se predique la palabra. Así es. ¿Sí? Que han salido de Babilonia, de la iglesia católica y de todas las religiones donde los haya tomado Dios y sacado. Y ahora llegaron a una iglesia cristiana que entre comillas es cristiana, pero hace lo mismo que cuando estaban en Babilonia, que nada más cambiaron de lugar y de posición, pero están haciendo lo mismo y viviendo lo mismo. Entonces, cuando tú ves a un hermano que entre comillas es cristiano y que él, por la ignorancia de no leer la palabra, pues él pone su árbol de Navidad, pero si nosotros ya hemos analizado que desde Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis, no dice la palabra de Dios que hay que poner un árbol de Navidad. Y si la palabra lo dijera, lo haces, pero si la palabra de Dios no lo dice, pues no lo hago. Entonces, muchos estudiosos, teólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios, que no han tenido un encuentro con Dios, que predican la palabra, pero no conocen al Dios vivo, hacen que la iglesia, en lugar de que salga del mundo, viva igual que el mundo. Entonces, por eso dice en la palabra que vimos en Lucas 6:46, no todo el que me dice Señor, 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 y no me obedeces. O sea, en pocas palabras, en otra parte de la Biblia dice, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, todos dicen Señor, ¿verdad? Pero realmente no todos son hijos de Dios, porque si todos fueran hijos de Dios, pues entonces sería fácil, ¿no? Por eso la puerta de la salvación es tan estrecha y la puerta que lleva a la perdición es tan grande. Entonces podemos entender que en Éxodo 32:4-5 tenían dos tabernáculos. Adoraban al Dios vivo de Israel y adoraban al becerro de oro. Y entonces cuando tú haces con ese árbol de Navidad, sutilmente el diablo te lo va metiendo en el corazón, y cuando tú estás en una iglesia cristiana y llegas a una iglesia de restauración donde se hace lo que dice la Biblia y no se hace lo que no dice la Biblia, llegas y te entristeces porque te enseñaron
que sin ese árbol de Navidad, pues no ibas a estar feliz y no te la ibas a pasar bien, o ibas a fallarle a Dios, y se vuelve un ídolo. Es como cuando alguien se enamora de una persona y esa persona se metió en el corazón de esa mujer, de ese hombre. Para sacar ese hombre o esa mujer de esa persona, necesita tener a Jesús. Y es lo mismo, así va desechando el Señor. Hay muchos apóstoles, entre comillas, hay muchos siervos de los 5 ministerios y teólogos con mucha preparación que ponen árboles de Navidad siendo teólogos. Hay un teólogo que tiene muchos años en el Evangelio, que tiene muchos años predicando y tiene un doctorado en divinidades, pero tiene su árbol de Navidad con sus esferas, con sus villancicos. Según él, dicen que no tiene nada de malo, sino que es festejar. Pero si te das cuenta, todo eso es artificial. Entonces, una potestad diabólica embota el entendimiento de los líderes y del pueblo para lograr que se produzca una mezcla religiosa. En Éxodo 32, ni Aarón ni los israelitas podían recordar quienes los sacó de Egipto. Había sido Jehová quien a la vez en Éxodo 20 les había prohibido hacer imágenes para la adoración. En este complejo proceso espiritual se pierde la fidelidad y la gratitud, aunque quienes los pasó por el Mar Rojo habían sido Jehová. Ahora no se sienten incómodos de volver su corazón a sus dioses egipcios, porque el becerro era un dios egipcio para tener prácticas religiosas. Se confunde al Dios uno y único con los dioses con dedo paganos cuando gritaron: he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto, ¿verdad? Ahí está tratando de confundir el enemigo. En Éxodo 32, ¿sí? Versículo 4, donde dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y luego la estrategia del enemigo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate la estrategia de Satanás, ¿verdad? Entonces se trata de confundir al pueblo de Israel, y así está haciéndolo hoy, ¿sí? Ahora, que el cristiano no sea radical, sino que se mezcle, ¿sí? No se renuncia, dice, se confunde al Dios uno y único con los dioses, cuando gritaron: aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Tenían adormecido su sano juicio, porque no podían trazar una distinción entre el monoteísmo y el politeísmo. Un Dios y muchos dioses, ya resulta igual para ellos. Y así está sucediendo ahorita, ¿sí? No se renuncia a Dios, dijo Aarón, mañana será fiesta para Jehová. Ningún israelita propuso en este caso: olvidemos de Jehová o renunciemos a él. No, jamás. Solamente había que ignorar su demanda de ser el único Dios y anexar allí la fidelidad de los falsos dioses paganos. Dios es un pretexto para la idolatría. En el misterio de la mezcla religiosa, los líderes apóstatas siempre pondrán a Dios por delante para poder disfrazar su apostasía. Dirán que ellos adoran y sirven al Dios único y verdadero, pero compartirán su corazón y su lealtad a otros dioses de manera de bronce o de oro. La mezcla religiosa conduce al desorden moral. En Éxodo 32, 25, vamos a ver, en Éxodo capítulo 32, versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, ¿sí? Si te das cuenta, en Éxodo 32, 25, dice la palabra de Dios: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre tus enemigos, ¿sí? Para vergüenza entre tus enemigos. Entonces, hay muchos cristianos que ellos mismos han caído en esa fiesta pagana, porque ellos mismos no han tenido un encuentro con el Dios verdadero, porque ellos mismos no han estado en una iglesia que se predique y se enseñe, como vimos en Tito 2.1, la enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios, que sana. Entonces ellos están, el pastor, entre comillas, le está enseñando una doctrina de hombres y está enseñando esas fiestas paganas. Entonces ellos no tienen la culpa, sino que los que están escuchando, según ellos, la palabra que se les está predicando, ellos no la analizan. Pero aquí vemos que la estrategia del enemigo es la mezcla religiosa.
que conduce al desorden moral, que ya vimos en Éxodo 32:25. Dice claramente que cuando Moisés estuvo de regreso al campamento de Israel, encontró desenfrenado todo el pueblo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está con Jehová? Júntese conmigo. Y se le juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora puedes entender por qué las fiestas patronales siempre terminan en desenfreno moral y en tragedia. Primero va la misa, luego el alcohol, luego el baile, y luego terminan en pleitos, en robos, en violación de muchachas vírgenes y en asesinatos, porque hay mezcla religiosa. ¿Sí? Así es. La mezcla religiosa es abominable al Señor. En Éxodo 32:21, vamos a ver en Éxodo 32:21, ¿sí? Éxodo 32, capítulo 32, versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Sí? En Éxodo 32, versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo la mezcla religiosa es abominable al Señor, en Éxodo 32:21. De hecho, Dios inicialmente habría terminado exterminar a este pueblo, pero por la intercesión de Moisés se detuvo la mano de Dios. De todas maneras, hubo destrucción después de esta mezcla religiosa. Hay hoy mismo cientos de líderes en las iglesias cristianas evangélicas que pregonan la celebración de la más grande fiesta de la cristiandad. Están afanados por celebrar de la manera más extraordinaria la natividad pagana. Pero la pregunta es, ¿acaso no pueden darse cuenta que la época navideña es de las mayores tragedias en la humanidad? No hay país en donde días de Navidad no aumenten los muertos, los accidentes, los robos y las violaciones y los balazos, porque muchos sacan sus pistolas y empiezan a tirar balazos. La mezcla religiosa sigue dando su fruto natural, que es la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos que esta fiesta pagana de la Natividad, de la fiesta de Navidad pagana del 25 de diciembre, el pueblo de Dios mucho no ha salido de ahí, porque sigue festejando eso, porque ellos piensan, como le están enseñando los hombres, que si no lo hacen están fallando a Dios. Pero esa no es la Navidad que nosotros debemos de festejar. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha hablado en su palabra, que Dios nació de la Virgen María, Jesús nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Amén. Y que Él creció en estatura, en sabiduría. Él fue preparado por 30 años, fue bautizado como nosotros, luego fue ungido para el ministerio, 3 años. Su primer vino fue convertir el agua en vino y así sanar paralíticos, cojos y mancos, y luego resucitar muertos como a Lázaro. Así fue como Él le desarrolló, pero Él nació y vivió. Pero nosotros somos los primeros que sí hacemos que se festeje el nacimiento de Jesús, pero a la manera de la Biblia, a la manera de la palabra de Dios. ¿Y qué es a la manera de la palabra de Dios? Que nosotros, aunque no sabemos exactamente la fecha del nacimiento de Jesús, festejamos el nacimiento de Jesús, invitamos a los hermanos y a las hermanas y a los pastores que están bajo esta cobertura a entender que el nacimiento de Jesús es cada día, que te levantas cada día que amanece, cada día que te da una nueva oportunidad el Señor. Amén. Es nacer de nuevo, es vivir como Él pide, es apartarse radicalmente como Él manda, guardar sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Amén. Que Él nos pide. Ese es el nacimiento de nuestro Señor, como dice la Biblia. Y no dice que pongamos una esfera, no pongamos un árbol con esferas artificial, no dice que pongamos cartas, no dice que pongas regalos,
No dice que se vistan con un gorro rojo y traigan disfrazado o vestidos a Santa Claus, que dicen el Papa Noel. Eso es basura, es artificial. El diablo es experto en cosas artificiales. El diablo es experto en ilusionismo. El diablo es experto en engañar a las masas y multitudes. Y él se ha metido a través de fiestas paganas para neutralizar a la iglesia de Jesucristo, para que se mezcle y no tenga poder y no tenga autoridad, pero sobre todo no esté en santidad. Porque todo aquel que se contamina con fiestas paganas no puede ser un instrumento de bendición, de restauración. Entonces tú has llegado a una iglesia de restauración y de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Entonces este es el corazón de Dios, salir de Babilonia absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿puedo festejar esta Navidad pagana? La respuesta es no, porque no está escrita en la Biblia, como el mundo la festeja, ¿sí? Ahora vamos a ver, la pregunta sería, ¿necesitan los hijos de Dios, los cristianos, apoyarse en esta mentira? Pues no, porque es una mentira. Nosotros hemos conocido la verdad en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te ha hecho libre. Amén. Libre de esta Navidad pagana y de todo. Amén. Pero ahorita, como es diciembre, pues están poniendo su árbol de Navidad los falsos cristianos que les enseñaron una doctrina torcida, ¿sí? Entonces, nosotros debemos desechar las mentiras. ¿Qué dice en Romanos 1:25? Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 25. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? En Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la estrategia de Satanás con esta Navidad pagana es que esa Navidad pagana sea el centro. Entonces ya no es Cristo. Esa es la estrategia sutil. Por eso en Efesios 1:10 dice reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Nosotros debemos de festejar el nacimiento de Dios a la manera de Dios. Gloria a Dios. Diario nace Jesús en tu vida y no necesitas alinearte, no necesitas hacer lo mismo que el mundo, porque eso no está en la Biblia. Entonces muchos cristianos han aceptado esa mentira del Tamuz babilónico, de esa falsa Navidad, de esa artificial Navidad, artificial porque todo es artificial, ¿sí? Y entonces nosotros en la iglesia de Jesús no participamos de esa fiesta pagana. Ya lo declaró Jesús en San Juan 16:13. Vamos a ver qué dice en el libro de San Juan, capítulo 16, ¿sí? Versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios. 16, 13. Ajá. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os daré a saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu de Dios no nos guía a que tú y yo pongamos ese árbol de Navidad, porque no está escrito en la Biblia. Si no está escrito en la Biblia, no lo hago ni lo digo, porque no está escrito. Entonces, naturalmente, que si no está escrito en la Biblia, pues no lo tengo que hacer. Entonces, que si no está escrito en su palabra de Dios, entonces es una fiesta pagana que no debemos hacer los cristianos, los hijos de Dios verdaderos, que somos radicales, que amamos al Señor y que Él quiere que obedezcamos sus ordenanzas. Sus ordenanzas, mandamientos, es que no están aquí. Si estuviera fundado aquí, se haría, pero como no está fundado, el Tamuz babilónico, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo, pero que el Espíritu de verdad es el que nos guía, porque el Espíritu Santo en la iglesia lo que hace posible que se mantenga la santidad de la vida, la manifestación plena de los dones y la pureza.
¿sí? Doctrinal. Lo anterior explica por qué los primeros siglos de la iglesia los cristianos caminaron en el orden de Dios, experimentando vivencias a diario en el plano de lo sobrenatural. Es porque manifestaron una santidad auténtica y guardaron la doctrina apostólica. En resumen, entendemos por qué ellos contendieron ardientemente por la fe una vez dada a los santos. En Judas 3. Vamos a ver qué dice Judas 3. ¿Sí? En Judas capítulo 3. ¿Sí? Como Judas nomás es uno, Judas 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Entonces, pero también entendemos como con la pérdida paulina de la unción, la mentira suplantó el evangelio. ¿Sí? Aquí vamos a ver un poco de historia. ¿Sí? Pagana. El cardenal romanista de la Iglesia Católica, Neumann, en su obra El desarrollo de la religión cristiana católica, porque ellos también utilizan el nombre cristiano, en su página 359 dice que los templos, incienso, lámparas de aceite, ofrendas, agua bendita, fiestas, temporadas de vocacionales, procesiones, bendiciones a los campos de vestiduras sacerdotales, la corona de imágenes, son todos de origen pagano. Así que la religión apóstata ha anidado en sus extrañas toda la religión babilónica y le ha dado carta de naturalización. ¿Sí? Entonces, estudiando la historia de la iglesia romana, el catolicismo, estamos viendo que este romanista Neumann, cardenal, él habla que es una fiesta pagana. Ellos sí lo saben. Los sacerdotes católicos de los cardenales y papas y todos los siervos de Satanás, porque esos siervos de Satanás se sirven a Satanás, la iglesia católica gran ramera, ellos saben la verdad, pero no hablan la verdad, no les dicen que es una Navidad pagana. ¿Sí? Pero nosotros que conocemos la palabra sí sabemos, porque la palabra lo dice claramente. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos está hablando. Jesús no nació el 24 de diciembre. No tenemos la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús, pero sí tenemos el fundamento bíblico claro y categórico de que el Señor no nació el 24 de diciembre. Las siguientes razones bíblicas nos dan la certeza. Veamos. La noche en que nació Jesús había rebaños en el campo. Quienes conocen las tierras bíblicas saben que en Israel solamente hay 2 estaciones al año: el invierno, tiempo de lluvias y frío, y el verano, tiempo caluroso. El invierno principia con la caída de las primeras lluvias que suceden entre finales de septiembre y principios de octubre de cada año y dura hasta finales de marzo, principios de abril. Así que por lo crudo del invierno es imposible que algún pastor pretenda tener a sus rebaños en la intemperie en esta época del año. Los pastores que sacan a sus rebaños para pastar durante el verano, apenas principia el invierno, los llevan a sus priscos, a sus corrales cubiertos para protegerlos del frío. Todos los rebaños de judíos en la Tierra Santa pasan el invierno encerrados en sus corrales y vuelven al campo hasta el verano. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la noche en que nació el Señor Jesús? En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a ver. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. ¿Sí? Lucas, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Sí? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, los ángeles y los pastores, está como título ahí. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gozo, gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo anterior sabemos que era verano cuando nació el Señor Jesús y no invierno. El Señor Jesús era 6 meses menor que Judá. El Señor Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista.
Como el Nuevo Testamento podemos calcular la fecha del nacimiento de Juan el Bautista y sabemos que el Señor Jesús era 6 meses menor que Juan, entonces podemos también saber por esos datos la época del año en que debió haber nacido el Salvador. Veamos, los sacerdotes de Israel desde los tiempos de David habían sido organizados para servir en el templo de Jerusalén, distribuidos en 24 equipos que la Biblia llama 24 suertes por dichos equipos. Sacerdotales se ordenaron mediante el sistema de echar suertes, que está donde, en Primera de Crónicas, vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo del 7 al 17. Sí. Primera de Crónicas, sí. Capítulo 24, versículo del 7 al 17. Sí. Primera de Crónicas, capítulo 24, ¿sí? Primera de Crónicas, capítulo 24, ¿sí? Capítulo 24, ¿sí? Del 7 al 17, ¿sí? Dice la palabra de Dios. La primera suerte tocó a Joiaría, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la sexta a Jos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la décima tercera a Jupa, la décima cuarta a Jezebea, la décima quinta a Bilga, la décima sexta a Eimer, la décima séptima a Esir, la décima octava a Axes, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Jezequiel, ¿verdad? Entonces en el 17, la 20ª a Joaquín, la 22ª a Gamul, ¿sí? Entonces, esos y más textos bíblicos, vemos que de este modo cada equipo sacerdotal servía 2 veces al año por una semana, y todos los sacerdotes en forma conjunta servían durante 3 semanas al año. Esto es en la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esos equipos trabajaban sacerdotalmente, se propiciaban a contar a partir del mes de Nisán. Así que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien era de la suerte de Abías, esto es el 8º equipo, le tocaba servir con su grupo la primera vez en el año religioso judío, en la semana entre el mes de Iyar 27 y el mes de Sivan 5, que en nuestro calendario cae el 1 y el 7 de junio, ya que dice Lucas 1.5. Vamos a ver Lucas 1.5. ¿Qué dice Lucas 1.5? Vamos a ver Lucas 1.5, ¿sí? Lucas 1.5. Dice la palabra de Dios en Lucas 1.5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿sí? Entonces, de tal manera que Juan el Bautista nació a mediados del mes de marzo, 9 meses después del 15 de junio, en que Zacarías regresó de Jerusalén a su casa. Y ahora el dato bíblico que nos es medular en este libro es la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38, que el ángel Gabriel se apareció a María para anunciarle que por obra del Espíritu Santo ella concebería a su hijo, el cual le pondría por nombre Jesús. ¿Sí? En Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38. Pero en Lucas 1.36 dice claramente: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril. De acuerdo a estos datos bíblicos, el ángel Gabriel se presentó a la Virgen María a mediados del mes de diciembre, cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, y a partir de esa fecha debemos contar los 9 meses para el nacimiento de Jesús. Así que Jesús debió haber nacido en la segunda quincena de septiembre. Entonces, la pregunta es: ¿por qué decir que Jesús nació el 24 de diciembre? Y otra pregunta: ¿de quién es el interés de propagar esta mentira año con año? ¿Y por qué tú y yo, solamente por respetar la fuerza de la tradición pagana del mundo, vamos a seguir nosotros festejando esa mentira? Pues no, nosotros no. Jesús murió en la primavera. El Señor Jesús murió en la víspera de la Pascua, la cual Pascua celebra el 14 del mes de Nisán en el año 2003,
Por ejemplo, día fiesta cayó el 17 al 24 de abril. El Evangelio de Juan, San Juan 18:39, dice que Pilatos aludió a la fiesta de la Pascua dentro del juicio que le siguió el Señor Jesús. Literalmente leemos, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Me pregunta, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Ahora bien, tenemos en cuenta que Jesús, al inicio de su ministerio, tenía 30 años de edad. El Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y se ha sustentado en términos generales que su ministerio duró 3 años y medio. Algunos biblistas basan esta afirmación de acuerdo con Daniel 9:27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús pudo haber iniciado su ministerio a los 12 años. A esa edad ya sabía más que los miembros del Sanedrín, pero la ley establecía que un sacerdote no podía ejercer su ministerio antes de cumplir 30 años de edad. En Números 4:3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Si al momento en que Jesús inició su ministerio tenía 30 años y muere en abril, en vísperas de la Pascua, entonces Jesús inicia su ministerio a finales de septiembre o principios de octubre y 30 años antes, cuando nació. También era fines de septiembre o principios de octubre, esto era era en otoño y no invierno. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros tenemos que seguir festejando esa mentira del 25 de diciembre? No, nosotros no lo festejamos aquí en esta iglesia de Restauración, ¿sí? Porque entendemos que esta Navidad es una fiesta pagana que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros somos radicales, nosotros no nos doblegamos a las Baales, no nos mezclamos a los Baales, no nos alineamos a los Baales, no nos vendemos a los Baales. Dios nos llamó para ser radicales. ¿Qué es un cristiano radical? Es vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, y es hacer lo que dice la palabra de Dios, y es siempre estar caminando como Dios quiere que camines en santidad. Amén. Sin contaminación, sin mezclas, ¿sí? Entonces, hay muchas iglesias ahorita, como dice el Señor, que en lugar de salir de Babilonia, que es tiempo peligroso, que el Señor está por venir, el Señor está triste, porque en lugar de que la iglesia se esté santificando, se aparte de todo lo que está haciendo mal o que está dando torcido, salga de ahí para que de esa manera pueda entrar al reino de los cielos. Porque dice la palabra que ninguna mancha, ninguna arruga entrará al reino de los cielos. Y entonces, si ellos tienen manchas o tienen arrugas, que es contaminarse o es festejar una fiesta pagana, pues Dios está irado, Dios está triste. ¿Por qué? Porque aunque digan Señor, Señor, pero hacen como el mundo, viven como el mundo. Entonces, el Señor quiere que entendamos, ¿sí?, que nosotros tenemos que vivir como Dios manda, como Dios quiere, ¿sí?, como Dios pide, ¿sí? Sí, amén. Entonces, ¿a quién se exalta en la Navidad pagana? ¿Al Señor Jesús? No, dice que a Semiramis, ¿sí? En Jeremías 44:17, vamos a ver en Jeremías 44:17, vamos a ver en Jeremías 44, versículo 17, ¿sí? Jeremías 44, versículo 17, capítulo 44, versículo 17, dice la palabra del Señor Jesucristo. Jeremías, ¿qué, perdón? Capítulo 44, versículo 17. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. ¿Sí? En Jeremías 44:17, ¿sí? Ahora,
Entonces, ¿a quién se exaltan en esta Navidad pagana del 25 de diciembre? A Semiramis, ¿sí? Entre los pueblos paganos dentro del Imperio Romano, entre los días en que nació Jesús, era la diosa madre con su niño en los brazos, pero cuando llegó a todos los pueblos, esta diosa, la diosa madre de Babilonia, la reina del cielo, desde los días de la dispensación de la humanidad de Babel, los pueblos guardaron celosamente la imagen de Semiramis como un tamuz en los brazos. ¿Y dónde lo vemos? En Génesis capítulo 10, ¿sí? Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 9. Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 9. ¿Sí? En Génesis capítulo 10, versículo 8 y 9, dice, en Génesis capítulo 10, versículo 8 y 9, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Sí? Génesis capítulo 10, versículo 8 y 9. ¿Sí? Entonces aquí la palabra poderoso se traduce del término hebreo gibor, que significa tirano. El nombre Nimrod significa rebelión. Y la expresión poderoso cazador delante de Jehová en el original hebreo quiere decir realmente poderoso cazador contra Jehová. ¿Sí? Fue Nimrod el esposo de Semiramis. La historia nos dice que Nimrod inicia el sistema religioso babilónico, en el cual era el objeto del culto y del poder. A la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis amplió este culto a su marido al mismo tiempo que se dio a una vida licenciosa y depravada. Cuando Semiramis se vio embarazada, sin saber realmente quién era el padre de la criatura, a quien llamó Tamuz. ¿Sí? Principio a propagar que su hijo era la reencarnación de su padre Nimrod, quien ahora ya era el dios Sol. Lo anterior nos enseña que Semiramis fue un instrumento en manos de Satanás, ya que reclamó para su hijo Tamuz un lugar de honor como Dios encarnado. Pronto en Babilonia apareció el ídolo representado por una mujer con un niño en los brazos, así que al dispersarse la humanidad, se dispersó también el ídolo central del paganismo babilónico. ¿Sí? Del paganismo babilónico. ¿Sí? Entonces, su mujer diosa madre, reina del cielo, con el niño encarnado en los brazos, entre los chinos esta diosa se llama Shigmo o Santa Madre. Es altamente sistemático observar que esta diosa se representa con el niño en sus brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Igual que las vírgenes de la religión católico romana, entre los germanos esta diosa se llamaba Gerta. Entre los escandinavos esta diosa con el niño en los brazos se llamaba Disa. Entre los estrucos Nutria. Entre los hindúes Indrani. Entre los griegos Afrodita o Ceres. En los sumerios Nana. Entre los romanos Venus o Fortuna. Y su hijo era el dios Júpiter. Entre los aztecas de México, Tonantzin. Los druidas adoraban a la Virgo Paritura, como la madre de Dios. Por algún tiempo en la India fue venerada como grandes templos la diosa Isi, que significa gran diosa, con su hijo Iswara. En Asia la diosa era conocida como Cibeles y su hijo como Deoius. En el libro Extrañas sectas y cultos religiosos, en su página 12, a su vez mencionado en el libro Babilonia, Misterio Religioso, en su página 21, dice, pero tomando en cuenta su nombre o lugar, era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Hasta el pueblo de Israel no se libró de la influencia religiosa babilónica con la diosa madre. ¿Dónde está? En Jueces 2:13. Vamos a ver Jueces 2:13. Jueces capítulo 2, versículo 13. Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 2, ¿sí? Jueces capítulo 2, ¿sí? Versículo 13. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, ¿sí? En Jueces capítulo
2, versículo 13. ¿Ya lo leyeron? Sí. ¿Qué dice? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Sí? Entonces, a esta diosa Astarot los israelitas llamaron reina del cielo, que ya lo leímos en Jeremías 44, 17 al 19, que ya lo leímos. ¿Sí? ¿Qué dice en Jeremías que ya leímos? 44, versículo del 17 al 19. ¿Sí? Jeremías 44, versículo 17 al 19. ¿Sí? Ya lo habíamos leído. ¿Sí? Del 17 al 19. Vamos a ver, Jeremías capítulo 44, versículo del 17 al 19. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha sido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no tuvimos mal alguno. En el 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de la tierra, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a esto paga, y de hambre somos consumidos. 19, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, y la derramamos libaciones, ¿acaso lo hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí describe cómo el pueblo de Dios adora a esta diosa, y sigue una fuerte reprimienda por esta apostasía, que fue la razón por la cual vino la destrucción de Jerusalén. Dicha amonestación, que ya leímos, dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de vuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Sí? Entonces aquí vemos en esto que leímos en Jeremías 44, versículo 17 al 19, cómo los israelitas en los días de Jeremías, los católicos romanos atribuyen a la reina del cielo todos los favores por la abundancia y la prosperidad. Estas famosas tortas de que habla aquí la Biblia son las muy populares hostias que se dan en la misa romana, y que son redondas como es redondo el sol, y blancas como es blanca la luz, porque esas tortas representan el dios Tamuz. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió el ídolo más socorrido en la religión católica romana? Consiste en una mujer virgen con un niño en los brazos. Indiscutiblemente que de las religiones paganas antiguas, en donde la reina del cielo era la diosa principal, el antiguo rosario en latín tiene que letanía: Mater Immaculada, ora pro nos Regina Coelin, ora pro nobis. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Reina del cielo, ruega por nosotros. Así es, en latín. ¿En qué parte de la Biblia se afirma que María era reina del cielo? En ningún versículo de la palabra. Entonces, ¿de dónde tomó también aberrante doctrina la religión católico romana? Del paganismo babilónico. Entonces, la religión católico romana es Babilonia y no cristiana. La diosa madre en la apostasía, así que cuando surgió el cristianismo, el culto a la reina del cielo estaban en su apogeo. 4 siglos más tarde, los líderes apóstatas vendrían a implantar la adoración verdadera en espíritu y en verdad que Dios demanda, por una burda mezcla de la religión babilónica con algunos elementos cristianos. Esto es el catolicismo romano, una mezcla religiosa. Se tomó la figura de la diosa madre con el niño en los brazos y se le distribuyó los diferentes nombres que tenían los diferentes pueblos, y se colocó la figura de María con todas las características de la diosa falsa. A saber, se trata de la reina del cielo, es una diosa madre con un niño en los brazos, tiene corona de rayos de gloria en su cabeza, es siempre virgen, su hijo nació el 24 de diciembre y hay que celebrar el aniversario de esa aberrante fiesta pagana. Nosotros los cristianos verdaderos, radicales, no. Entonces, Dios nos ha dado fundamentos, nos ha dado de la visión de la restauración y reunir todas las cosas en Cristo, Hechos 3:21, 1:10, y esta es una iglesia radical, es una iglesia que fue llamada a restaurar la iglesia a su diseño original, porque Cristo sea el centro de todo. Entonces, si Cristo es el centro de todo, entonces Él
Él es el que debemos de festejar cada día el Amén. nacimiento de Jesús. Gloria a Esa Dios. es la verdadera Navidad, y no la pagana. Paz de Cristo. Padre,